Hola, en este video vamos a hablar acerca de las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas son compuestos orgánicos que se caracterizan por contener carbono en sus moléculas, unido a otros elementos como hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre o fósforo. Las biomoléculas orgánicas pueden agruparse en 5 grandes tipos. Estos son glúcidos o también llamados carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y vitaminas. El primer grupo que vamos a describir es el de los carbohidratos. Los carbohidratos, o también llamados hidratos de carbono o azúcares, están compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno, en la producción de 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno. Su fórmula general es CN paréntesis H2 o se cierra el paréntesis N. La clasificación de los carbohidratos puede ser algo extensa porque se dividen de 2 primeramente, los monosacáridos y los polisacáridos. Los polisacáridos se dividen en disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos, y los monosacáridos, que son uno de los más importantes, se dividen en aldosas y cetosas. Un ejemplo de esos podría ser triosas, tetraosas, pentosas, hexosas, heptosas, octosas. Los monosacáridos son los azúcares formados por una sola unidad de carbohidrato, que participan en la formación de carbohidratos más complejos. Las pentosas, que más se conocen, son la ribosa y la desoxirribosa. La primera participa en la composición del ARN, que es el ácido ribonucleico, y la segunda en el ADN, el ácido desoxirribonucleico, moléculas que transmiten la información genética. La hexosa más importante es la glucosa, principal fuente de energía de los seres vivos. Los oligosacáridos más conocidos son los disacáridos, especialmente la sacarosa o azúcar de mesa, maltosa o azúcar de malta y lactosa, azúcar de la leche. Los polisacáridos son macromoléculas formadas por muchos monosacáridos. Estos son ejemplos de ellos: el almidón, formado por largas cadenas de glucosa, al hidrolizarse se convierte en una importante fuente de glucosa aprovechable en la nutrición. El glucógeno, llamado a veces almidón animal, también está formado por numerosas moléculas de glucosa. Se almacena en el hígado y los músculos donde se descompone en glucosa. Y la celulosa también es un polímero de glucosa. Funciona como elemento estructural en la célula vegetal al formar parte de la pared celular, llamada también cápsula de secreción, brindándole sostén y protección. El segundo grupo en describir es el de los lípidos. Los lípidos forman un grupo de compuestos orgánicos cuyas moléculas presentan múltiples características en cuanto a tamaño, forma y composición. Se distinguen más por su propiedad común de ser solubles en solventes orgánicos como el cloroformo, la gasolina, el alcohol, el éter y el benceno. Entre los diversos grupos de lípidos se encuentran las grasas, los aceites, los esteroides, las ceras y los fosfolípidos. Triglicéridos. Las grasas y los aceites son compuestos formados por 3 cadenas de ácidos grasos unidas a los 3 grupos hidroxilo de la molécula de glicerol. Por eso se les denomina triglicéridos, dado que la unión de cada ácido al hidroxilo es por enlace éster. También se le llama triéster. Almacenamiento de grasas animales. 1. Producción de energía. La mayor parte de las grasas de la mayoría de los animales se oxidan para generar ATP e impulsar los procesos metabólicos. 2. Producción de calor. Algunas células especializadas, animales homeotermos, oxidan los tricigliceroles para producir calor en lugar de producir ATP. 3. Aislamiento. En los animales que viven en un entorno frío, las capas de las células adiposas situadas debajo de la piel actúan como un aislante térmico. Por ejemplo, las grasas de las ballenas. Al hidrolizar las grasas con álcalis, hidróxido de sodio e hidróxido de potasio, se obtiene un jabón. Este proceso se conoce como saponificación. Los ácidos grasos se liberan en forma de sales sódicas o potásicas, que están totalmente ionizadas. Los jabones, en presencia de iones divalentes como electrolitos de calcio y electrolitos de magnesio, precipitan
formando espumas y perdiendo su actividad emulsificante. En la actualidad hay detergentes sintéticos que no tienen ese defecto, por ejemplo, SDS y el Triton X100. Ceras. En las ceras naturales un ácido graso se esterifica con un alcohol de cadena larga para dar un grupo de cabeza que es débilmente hidrófilo. Como consecuencia son completamente insolubles en agua. Estas ceras actúan como repelente del agua. En determinados microorganismos marinos, las ceras se utilizan como reservorios de energía. Como esteroides. Tienen 4 anillos de átomos de carbono que se identifican con las letras A, B, C y D. Su estructura difiere mucho de los triglicéridos y se puede sintetizar muchos a partir del colesterol. Entre los esteroides podemos encontrar algunas hormonas, como las hormonas sexuales. El tercer grupo de biomoléculas en describir es el de las proteínas. Las proteínas desempeñan muchas funciones en la materia viva, entre las que destacan su función estructural como componente de la mayor parte de la célula y su función biocatalizadora como enzima, es decir, como reguladora de las diversas reacciones químicas del metabolismo celular. Una proteína es una macromolécula formada por polipéptidos. Cada polipéptido es un polímero formado por una cadena de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Por lo tanto, los aminoácidos son las subunidades que constituyen a las proteínas. Aminoácidos esenciales. En la composición de las proteínas participan 20 aminoácidos naturales. Estos abundan especialmente en los alimentos de origen animal, como el huevo, la carne, el pescado, la leche y sus derivados. Primaria. Organización de las proteínas. Estructura primaria. Es la forma lineal de los aminoácidos dentro de la proteína, una secuencia ordenada de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Estructura secundaria. Se forma de las disposiciones espaciales que adoptan partes de la cadena peptídica. Esta estructura puede ser elipse alfa en forma de escalera de caracol, de un resorte estirado o una elipse. Cada puente de hidrógeno se forma entre el oxígeno del campo carboxilo de un aminoácido y el hidrógeno de un grupo amino NH del otro. La elipse alfa es importante elemento estructural de algunas proteínas fibrosas como las componentes de las uñas, lana y el pelo. De tipo beta, cuando la cadena polipéptida adquiere la configuración de una lámina plegada, también se mantiene por puentes de hidrógeno entre las partes de una cadena que se ha enrollado sobre sí misma. Entre cadenas diferentes tienen esta configuración la fibroína de la seda y la parte central de muchas proteínas globulares. Estructura terciaria. La adoptan algunas proteínas. Es una conformación compleja, generalmente globular, que adquieren distintos tramos de la estructura secundaria de un polipéptido al replegarse sobre sí misma. Son proteínas globulares las enzimas y los anticuerpos, proteínas que recogen antígenos específicos en la defensa contra enfermedades. Estructura cuaternaria. El nivel cuaternario se presenta cuando dos o más cadenas peptídicas interactúan formando una proteína gigantesca, como la globina, encargada de transportar el oxígeno de la sangre, constituida por 4 polipéptidos. Desnaturalización de las proteínas. La configuración tridimensional específica que adoptan las proteínas es de gran importancia para su funcionamiento. Agentes físicos y químicos como el calor, el pH y otros pueden originar que la cadena pierda su patrón característico de plegamiento al romperse los enlaces de hidrógeno que estabilizan su estructura tridimensional. Enzimas y su clasificación. Óxido reductasas.
reacción de oxidación-reducción con alcoholes, carbonilos, doble enlaces, carbono-carbono, aminas. Transferasas facilitan la transferencia de ciertos grupos funcionales como carbonilo, azúcar, alquilo y fosfato. Hidrolasas catalizan la hidróxilis de enlaces peptídicos, glicolísicos, éteres, halogenuros. Isomerasas promueven la isomeración óptica y geométrica, catalizan diversas reacciones intramoleculares que dan como resultado la isomeración del esqueleto. Ligasas ayudan a la formación de enlaces entre carbono, azufre, oxígeno, nitrógeno u otro carbono y requieren de ATP como fuente de energía. Características de las enzimas. 1. Especificidad. Deben reconocer una sola molécula. 2. Eficacia. Pueden catalizar reacciones 100 millones de veces más rápido. 3. Control celular. Su velocidad de síntesis y control se halla bajo el control génico. El cuarto grupo en describir, y uno de los más importantes, es el de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son moléculas de largas cadenas de subunidades llamadas nucleótidos. Cada nucleótido está formado por una base nitrogenada, constituida por uno o dos anillos de carbono y nitrógeno, una pentosa o azúcar de 5 átomos de carbono en forma de anillo en un grupo de fosfato. El ADN forma las unidades de herencia llamadas genes a través de códigos químicos que especifican el tipo de proteína que el organismo puede producir. El ARN ejecuta la función codificada por el ADN al especificar la síntesis de proteínas y acoplar los aminoácidos correctos durante la síntesis polipeptídica. Existen 4 nucleótidos diferentes. Las 4 bases nitrogenadas del ADN son adenina con la letra A, guanina con la letra G, timina con la letra T y citosina con la letra C. La estructura química de adenina con la letra A y guanina con la letra G es de anillo doble y se les llama purinas, en tanto que la de la timina con la letra T y citosina con la letra C es de un solo anillo y se les llama pirimídicas. Estructura primaria de los ácidos nucleicos. Una cadena polinucleótida posee sentido o direccionalidad. El enlace fosfodiéster entre las unidades monoméricas se produce entre el carbono 3 de un monómero y el carbono 5 del siguiente. Los extremos son diferentes: 5 fosfatos sin reaccionar, 3 hidroxilos sin reaccionar. Una cadena polinucleótida posee individualidad determinada por la secuencia de sus bases. Estructura secundaria. Difracción de rayos X por Rosalind Franklin. Watson y Crick, 1953, propusieron un modelo helicoidal del ADN a partir del trabajo de Rosalind. 10 pb por vuelta, 0.34 nm de vórtice, distancia de enlace de hidrógeno 1.08 nm. El último grupo en describir es el de las vitaminas. Las vitaminas son compuestos orgánicos que no pueden ser sintetizados por la célula animal. Muchas de ellas funcionan como coenzimas, es decir, se unen a las enzimas y las activan en sus funciones catalíticas durante las reacciones metabólicas. Aunque las vitaminas se necesitan en pequeñas cantidades, son absolutamente imprescindibles para las células. Sus deficiencias pueden representar un grave problema para el organismo. Por su solubilidad se clasifican en liposolubles, o sea, solubles en grasa, que son un ejemplo de ellas las vitaminas A, D y E y K, e hidrosolubles, que son solubles en agua, las vitaminas B y C.